AI is incredible. It can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Desde los rincones más antiguos de la historia, existen relatos que estremecen la mente y desafían la lógica. Relatos de seres colosales, criaturas tan imponentes y poderosas que su sola existencia cambió para siempre el curso de la humanidad. Y aunque muchos creen que son solo mitos, fábulas o exageraciones de pueblos antiguos, la Biblia dice otra cosa. ¿Sabías que las Escrituras hablan de gigantes reales, seres de carne y hueso que caminaron entre nosotros? Criaturas tan descomunales y misteriosas que incluso el propio Dios tuvo que intervenir para detenerlos. Su presencia no solo marcó el pasado, su sombra sigue proyectándose sobre nuestro presente y, si sabes leer las señales, sobre nuestro futuro. Hoy vas a descubrir un misterio que muchos ignoran, una verdad que se esconde entre las páginas de la Biblia, que ha sido debatida, ocultada y distorsionada, y que sin embargo permanece allí, inmóvil, imposible de borrar, porque su historia no terminó. Sigue más viva de lo que imaginas, y lo que revela podría cambiar tu manera de ver el mundo para siempre. Los gigantes no son un invento de las leyendas paganas, no son simples criaturas de la mitología, están en la Biblia, escritos en las páginas sagradas que millones leen, pero que pocos comprenden en su totalidad. Y su existencia, lejos de ser un relato aislado, se repite una y otra vez a lo largo de las Escrituras. Todo comienza en los primeros capítulos del Génesis, en ese periodo oscuro y confuso que la mayoría de las personas apenas logra entender, cuando la humanidad apenas comenzaba y ya, en las sombras, algo se estaba gestando. El capítulo 6 de Génesis dice algo inquietante. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después. ¿Después? ¿Después de qué? Después de que los llamados hijos de Dios descendieran y tomaran para sí mujeres humanas. De esa unión prohibida nacieron los Nefilim, seres híbridos, gigantes, el primer eslabón en la cadena de criaturas que alteraron el equilibrio divino. Pero la historia no termina en el Génesis. Mucho tiempo después, cuando Dios saca a su pueblo de Egipto y los conduce hacia la tierra prometida, los gigantes vuelven a aparecer. Moisés envía a 12 espías para explorar la tierra y lo que ellos encuentran los paraliza de terror. Ven ciudades amuralladas y entre ellas gigantes. Hombres tan descomunales que los hebreos se describen a sí mismos como langostas a su lado. Los textos no los ocultan. Hablan de los anaceos, una raza de gigantes que habitaba Canaán. Y no solo eso, la Biblia menciona a los Refaim, otra estirpe de gigantes que se creía extinta, pero que seguía presente, escondida, sobreviviendo en las sombras de la historia. Y luego está Og, rey de Basán, un gigante que gobernaba una región estratégica. La Biblia no solo lo menciona, da detalles concretos como su cama, una estructura de hierro que medía más de 4 metros de largo. No son metáforas, no son exageraciones poéticas, son datos específicos, registros que sugieren que aquellos seres no eran leyendas, sino carne y hueso. ¿Y cómo olvidar a Goliat,
el guerrero filisteo que desafió al pueblo de Israel. La Biblia lo describe con una estatura que rozaba los 3 metros, portando una armadura pesada, un escudo descomunal y una lanza que parecía hecha para un dios de la guerra. Pero lo que muchos ignoran es que Goliat no era un caso aislado, era parte de un linaje que provenía de los gigantes. Los gigantes estaban allí, en la tierra prometida, en los relatos de batalla, en los registros de los reyes. Y la pregunta sigue en el aire. ¿Qué fueron exactamente? ¿Cómo llegaron hasta aquí? ¿Y desaparecieron realmente o solo aprendieron a ocultarse mejor? Para entender de dónde vienen los gigantes, hay que descender al inicio del misterio, a un momento en la historia humana en el que el cielo y la tierra se cruzaron. Pero no como un acto de bendición, sino como una transgresión, una ruptura que lo alteró todo. Génesis capítulo 6 es claro y al mismo tiempo desconcertante. Dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, eligiendo entre todas las que quisieron. De esa unión surgió una raza híbrida, una raza que no debía existir, los Nefilim. Pero ¿quiénes eran realmente esos hijos de Dios? La interpretación más antigua, sostenida por los padres de la Iglesia y por textos como el libro de Enoc, afirma algo que para muchos resulta perturbador. Esos hijos de Dios no eran humanos, eran ángeles, ángeles caídos, seres espirituales enviados inicialmente para observar, para proteger, pero que, seducidos por el deseo y la rebelión, decidieron intervenir. El libro de Enoc lo describe con precisión. Habla de un grupo llamado los vigilantes, un destacamento de ángeles asignados a velar por la humanidad, pero su propósito se distorsionó. Liderados por un ser llamado Semiasa, estos vigilantes hicieron un juramento en el monte Hermón. Pactaron descender juntos y romper los límites que Dios había establecido. Y así lo hicieron. Bajaron a la tierra, cruzaron la barrera que separa lo eterno de lo terrenal, tomaron esposas humanas y les enseñaron secretos prohibidos. Magia, hechicería, el arte de la guerra, el dominio de los metales. Y con esos conocimientos sembraron caos. De esa unión nació una generación perversa. Los Nefilim, gigantes, tiranos, seres de un poder y una estatura fuera de lo común. Pero su maldad no estaba solo en su tamaño, sino en su corrupción, en su origen antinatural. No pertenecían al cielo ni a la tierra y, sin embargo, caminaron entre los hombres. La palabra Nefilim no significa únicamente gigante como muchos creen. Su raíz hebrea alude a los caídos, a los derramados, a los que han descendido no por mandato de Dios, sino por su propia rebelión. Criaturas híbridas, una abominación que contaminó la creación. Los relatos dicen que su tamaño y fuerza los convirtieron en tiranos. Se enseñorearon de los hombres, oprimieron, corrompieron. La tierra se llenó de violencia, depravación, maldad sin control. Y Dios, al ver que la humanidad y la creación misma se habían contaminado, decretó un acto radical. Adobe Acrobat Studio, your new foundation. Use PDF spaces to generate a presentation. Grab your docs, your permits, your moves. AI levels up your pitch, gets it in a groove. Choose a template with your timeless cool. Come on now, let's flex those tools. Draft, design, deliver, make it sing. AI builds the deck so you can build that thing. Do that, do that, do that with Acrobat. Learn more at adobe.com/do-that-with-Acrobat. Oh, it's such a clutch off-season pickup, Dave. I was worried we'd bring back the same team. I meant those blackout motorized shades. Blinds.com made it crazy affordable to replace our old blinds. Hard to install? No, it's easy. I installed these and then got some for my mom. She talked to a design consultant for free and scheduled a professional measure and install. Hall of Fame son. They're the #1 online retailer of custom window coverings in the world. Blinds.com is the GOAT. Visit Blinds.com now for up to 45% off site-wide, plus a free professional measure. Rules and restrictions apply.
un juicio absoluto, el diluvio. Pero aquí es donde el misterio se profundiza, porque el mismo libro de Génesis deja escapar una frase inquietante. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después. Después. ¿Después del diluvio? ¿Después de que Dios lo destruyó todo? ¿Cómo es posible? ¿Sobrevivieron? ¿O acaso los ángeles caídos volvieron a repetir su transgresión una vez que las aguas retrocedieron? Los teólogos y estudiosos se dividen. Algunos sostienen que los genes de los Nefilim se preservaron a través de las esposas de los hijos de Noé. Otros creen que, después del diluvio, nuevos pactos prohibidos se sellaron en las sombras y los gigantes reaparecieron en Canaán, en Basán y en las tierras que el pueblo de Israel tuvo que conquistar. Pero hay algo más, algo que no puede ser ignorado. El libro de Enoc, considerado sagrado por algunas comunidades antiguas, revela que, tras su rebelión, los vigilantes no quedaron impunes. Dios los castigó, los encadenó, los arrojó a las profundidades de la tierra, al abismo. Allí permanecen, según el relato, aguardando. Y cuando lees el Apocalipsis, esas piezas encajan de forma escalofriante. Juan describe un momento en el fin de los tiempos en el que el abismo se abre y de él emergen seres oscuros, criaturas que fueron encerradas esperando el día señalado, el día de su liberación. Los gigantes, los Nefilim, son solo una parte de un rompecabezas mayor, una rebelión ancestral, un secreto que permanece latente, enterrado bajo tierra, pero no extinguido. Porque la batalla entre el cielo y las fuerzas caídas no ha terminado, y los ecos de esa antigua transgresión aún resuenan en la historia y en las sombras de nuestro presente. La historia de los gigantes no quedó atrapada en los primeros capítulos de Génesis. Sus huellas, su legado y su sombra siguen marcando la historia de la humanidad. La Biblia lo deja claro. Los gigantes caminaron sobre la tierra, y su existencia no fue un simple relato aislado. Las evidencias están en las Escrituras, en los relatos de los profetas, en los enfrentamientos del pueblo de Dios y en las advertencias veladas que atraviesan la historia sagrada. Cuando el pueblo de Israel fue enviado a explorar la tierra prometida, los espías regresaron aterrados. No solo vieron ciudades fortificadas y ejércitos poderosos, vieron gigantes, vieron hombres de una estatura y de una fuerza que desafiaban la comprensión. Los anaseos, descendientes de gigantes, habitaban Canaán. Aquellos hombres colosales hicieron temblar al pueblo. Nos veíamos como langostas ante sus ojos, dijeron. No era una metáfora, era el temor genuino de enfrentarse a algo que no debía existir, algo que era el eco de una rebelión antigua. Y esa no fue la única vez que los gigantes se cruzaron en el camino del pueblo de Dios. Siglos después, el joven pastor David se enfrentó a Goliat, un guerrero filisteo cuya estatura y fuerza lo convertían en una leyenda viviente. Pero Goliat no era un caso aislado, era parte de un linaje. Los gigantes de Gat, los Refaim, los descendientes de los Nefilim, seguían presentes en los campos de batalla, y su presencia, lejos de ser solo una amenaza física, era un recordatorio de que lo que ocurrió en los días de Noé aún tenía consecuencias sobre la tierra. Las Escrituras no solo registran su existencia, insinúan su regreso. Los profetas hablaron de días en los que el mundo volvería a corromperse como en los tiempos antiguos. Jesús mismo lo advirtió. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y en los días de Noé, los gigantes caminaban entre los hombres. Las fronteras entre lo humano y lo espiritual se desdibujaron. La creación se contaminó. Y Dios, en su justicia, tuvo que intervenir. Hoy, cuando vemos ruinas colosales, estructuras imposibles de construir con las manos humanas de la antigüedad, no podemos evitar preguntarnos si son vestigios de ese pasado que la Biblia revela.
puertas ciclópeas, murallas que desafían el paso del tiempo, piedras tan enormes que ni la tecnología moderna podría manipularlas con facilidad. Los textos sagrados nos hablan de gigantes. Los restos de su existencia quizás siguen delante de nuestros ojos, solo que muchos se niegan a verlos. No son teorías, no son suposiciones vacías. La Biblia lo dice. Los gigantes existieron, pelearon, dominaron, y su presencia fue parte de la batalla espiritual que se libra desde el principio de la humanidad. No desaparecieron por completo. Su legado, sus rastros, sus consecuencias siguen vivos. Y la gran pregunta sigue siendo la misma. ¿Fueron erradicados o solo se han ocultado, aguardando el momento en que, como en los días de Noé, vuelvan a manifestarse en la tierra? Cuando la maldad alcanzó su punto máximo, cuando la violencia, la corrupción y la oscuridad espiritual se esparcieron por toda la tierra, Dios tomó una decisión radical. No fue un simple castigo, no fue una reacción impulsiva ante el pecado, fue un acto definitivo, un reinicio, una purificación necesaria para detener lo que jamás debió haber ocurrido, porque el problema no era solo la maldad humana. No se trataba únicamente de corazones rebeldes o de sociedades degeneradas. Había algo más profundo, una contaminación que no venía de abajo, sino de arriba. La Biblia lo insinúa. El cielo y la tierra se cruzaron, pero no como un acto de bendición, sino como una transgresión. Los ángeles caídos, conocidos como los vigilantes, descendieron. Tomaron esposas humanas, y de esa unión prohibida nacieron los Nefilim, gigantes, criaturas híbridas, seres que no pertenecían ni al cielo ni a la tierra, pero que sin embargo caminaron entre los hombres, y con ellos trajo el caos, el terror, la distorsión de todo lo que Dios había diseñado como perfecto y puro. Génesis capítulo 6 lo revela con una claridad que muchos prefieren ignorar. Y vio Dios que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Pero la corrupción no era solo moral, era genética, era espiritual. La creación misma había sido pervertida. Los gigantes no eran simples guerreros de gran estatura. Eran el resultado de una rebelión celestial. Eran la evidencia viviente de que los límites que Dios estableció entre lo eterno y lo terrenal habían sido violados. Y así, Dios decretó el diluvio, un acto de purificación global. Las aguas no cayeron solo para limpiar la superficie, cayó sobre un mundo contaminado hasta su núcleo. Todo lo que respiraba, todo lo que se movía sobre la faz de la tierra fue arrasado. Todo excepto Noé y su familia. Pero incluso aquí hay un detalle que muchos pasan por alto. La Biblia dice que Noé era perfecto en sus generaciones. No habla de perfección moral, habla de linaje, de pureza genética. Su descendencia no había sido contaminada por la corrupción de los ángeles caídos. Noé no era un hombre perfecto en conducta, pero sí era un hombre preservado, un eslabón limpio en medio de una humanidad alterada. Sin embargo, incluso después del diluvio, las huellas de los gigantes no desaparecieron por completo. La Biblia es clara cuando dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después. Después, una palabra que lo cambia todo. ¿Cómo es posible? Si el diluvio fue total, si el juicio de Dios fue definitivo, ¿cómo es que los gigantes reaparecen en los relatos bíblicos posteriores? Algunos sostienen que una parte de los genes contaminados sobrevivió a través de las esposas de los hijos de Noé. Otros afirman que, tras el diluvio, los ángeles caídos volvieron a intervenir, cruzando una vez más los límites sagrados, repitiendo la misma transgresión. Sea como sea, lo que está claro es que el diluvio no fue el final del conflicto. Fue solo un respiro,
Una pausa en la historia, un reinicio necesario, pero no definitivo. La batalla entre lo divino y lo corrupto, entre la creación y la rebelión, no terminó bajo las aguas, continuó. Se infiltró en la tierra prometida, resurgió en las figuras colosales que el pueblo de Israel tuvo que enfrentar. Los gigantes, los nefilim, el legado de los vigilantes no desapareció. Solo se ocultaron, aguardando, infiltrándose, deformando una vez más lo que Dios había llamado bueno. Y si el diluvio fue un reinicio, una purificación necesaria para preservar el plan divino, muchos se preguntan, ¿vendrá otro? ¿Estamos caminando como humanidad hacia un nuevo punto de no retorno? Porque las señales están frente a nosotros. La rebelión se intensifica, la creación, una vez más, se distorsiona. La ciencia, la manipulación genética y la arrogancia humana juegan peligrosamente con los límites que Dios estableció. Y si los días de Noé se repiten, como dijo Jesús, entonces tal vez la humanidad está más cerca de enfrentar un nuevo acto radical de Dios, un nuevo reinicio, una nueva advertencia para aquellos que tengan oídos para oír y ojos para ver. La historia de los gigantes no es solo un eco lejano del pasado, no es un relato enterrado en las arenas del tiempo. Si sabes mirar con atención, si conectas las piezas, descubrirás que su sombra aún se proyecta sobre la humanidad. Y lo más inquietante es que la Biblia insinúa que lo que ocurrió en los días antiguos volverá a ocurrir. Jesús mismo lo advirtió. En Mateo 24 dijo, «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre». Pocos se detienen a reflexionar qué significa realmente esa frase. ¿A qué se refería Jesús? Los días de Noé fueron días de corrupción, sí, de maldad, de violencia, pero también de gigantes, de nefilim, de ángeles caídos interviniendo en los asuntos de los hombres, de una alteración tan profunda de la creación, que Dios tuvo que intervenir directamente. Si los días del fin serán como los días de Noé, ¿implica eso que los gigantes, de alguna forma, regresarán? No necesariamente caminando entre nosotros en cuerpos colosales, pero su legado, su influencia, su transgresión, podría estar ya entre nosotros, disfrazada de avances, de tecnología, de manipulación genética, de promesas de poder que, una vez más, rompen los límites que Dios estableció. La humanidad juega a ser Dios, busca alterar el ADN, crear híbridos, desafiar las leyes naturales. Y mientras tanto, en las sombras, las viejas fuerzas, los antiguos vigilantes, aguardan. Algunos creen que los ángeles caídos que fueron encadenados aún permanecen bajo tierra en el abismo, esperando el día exacto, el día en que serán liberados. Y con ellos, su legado corrupto, su semilla, su rebelión. La pregunta no es si los gigantes volverán como eran antes, sino si el espíritu de su existencia, su rebelión, su desafío, ya se está manifestando. Si los días de Noé están aquí, entonces la historia está a punto de repetirse. Los gigantes no son solo un recuerdo lejano, no son simple mito, son una advertencia escrita en la historia, en las piedras, en los relatos y en la Biblia. Nos recuerdan que hay fuerzas antiguas que todavía operan detrás del velo visible de la realidad, que el conflicto entre la creación de Dios y la corrupción que los ángeles caídos trajeron al mundo no ha terminado. Vivimos en una generación que cree haberlo visto todo, que cree tener el control, que piensa que la Biblia es un libro antiguo sin relevancia. Y sin embargo, cada día que pasa, las piezas vuelven a encajar, las señales se alinean, la historia se repite. Los gigantes, los nefilim, los vigilantes, son mucho más que criaturas de un tiempo olvidado. Son el símbolo del precio que se paga cuando se desafían los límites de Dios. Y si algo nos enseña su historia, es que la humanidad, una y otra vez, se acerca a ese mismo abismo. Pero tú y yo aún estamos a tiempo de abrir los ojos, de comprender lo que muchos ignoran, de prepararnos.
porque los días que vienen serán como los días de Noé, y cuando eso ocurra, solo aquellos que han despertado estarán listos. Si este viaje te reveló algo, si ahora entiendes que la Biblia no es solo un libro de parábolas, sino un mapa oculto de los misterios más profundos de la humanidad, suscríbete, comparte este video y acompáñanos. Porque aquí no solo hablamos de lo visible, aquí exploramos lo que Dios ha dejado para aquellos que realmente desean descubrir. This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify.